Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo seminario de salud laboral del Centro de Investigación en Salud Laboral CISAL. Hoy día nos acompaña em, Antonio, Antonio Gómez, perdón, Antonio Gómez García. Él es doctorado en Prevención de Riesgos Laborales por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga. También es investigador senior y profesor titular en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Su investigación se ha centrado en conocer el impacto de las condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores y en generar conocimiento para la toma de decisiones en políticas públicas. Hoy día nos viene a presentar su trabajo de investigación sobre la visión de la seguridad y salud laboral en Ecuador. Así que, Antonio, el plato es tuyo. Muchas gracias, Pía, y a todos los asistentes, algunos que estáis conectados desde Europa, que son las 4 de la tarde, y otros con otra franja horaria aquí en la región de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo un especial saludo a los que se conectan desde Ecuador, que ha sido temprano este seminario. Bueno, también agradecer al CISAL, ¿no? Por esta invitación, que ya hemos participado en otras ocasiones. Y era momento, bueno, de hacer un análisis justamente de todo lo que se había realizado en cuanto a temas de investigación por parte del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, mi intervención, para dar un breve repaso, ¿no?, de lo que hemos ido realizando desde la creación del observatorio hasta el día de hoy, es bueno dar una imagen de todos los estudios que han servido, en algunos casos, para crear iniciativas, sobre todo de cuerpos legales, como también otros para llamar la atención en cuanto a ciertas problemáticas de seguridad y salud ocupacional en el país. Pues bueno, mi intervención va a estar basada sobre todo en dar a conocer el observatorio. Es posible que muchos de ustedes ya lo conozcan, pero bueno, voy a hablar brevemente de su fundación, creación, quiénes participaban en ese momento y quiénes son los que estamos actualmente trabajando en el OES. Como también centrarme en algunos de los estudios, sobre todo algunos resultados o más bien hacer reflexiones de lo que hemos encontrado, pero he sido escueto, ¿no? Y no he querido incluir todo lo que hemos hecho, sino agruparlo por grandes temáticas. Y además, como complemento, pues bueno, indicar qué estudios hemos hecho también con otros colaboradores de Latinoamérica y de Europa en cuanto a estudios sobre el burnout o el perfil sobre las condiciones de trabajo y salud que se ha elaborado en los últimos meses y que arroja buenos resultados interesantes. Y finalmente, bueno, voy a indicarles qué temática o qué problemática estamos desarrollando o vamos a desarrollar en los próximos años en el proyecto de investigación de la Universidad Espíritu Santo. La idea es sobre todo, bueno, dar tips para que sirvan de reflexión y de actuación. ¿Cómo surgió el observatorio? El Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo, por sus siglas OES. Pues bueno, hace ya algunos años, justamente el 12 de abril, pues elaboró un documento donde había un compromiso de ciertas instituciones de educación superior, como la Universidad Internacional SEC, Universidad Internacional del Ecuador, y también la Universidad Espíritu Santo. Se realizó un evento por esas fechas donde autoridades de las universidades como también de los organismos públicos pues se reunieron para firmar ese acuerdo de colaboración y se creó ese observatorio que luego pasó a cambiarse o modificarse el logotipo como lo pueden ver ahora mismo, ¿no? Porque claro, aquí la UES fue la que asumió todas esas competencias de liderazgo, aunque si bien es cierto, también las demás instituciones pues, han ido colaborando en diferentes estudios, ¿no? Como coautores de publicaciones. La finalidad que tiene el observatorio es, como su nombre indica, observar. Es un observatorio como tal. Y de hecho van a ir viendo algunos estudios que hemos ido desarrollando donde hacemos llamados de atención o de alerta justamente para que sirvan de referente para la formulación de acciones de prevención o de promoción o se puedan incorporar dentro de las políticas públicas. Nuestro compromiso es tanto a nivel público como privado
y ofrecemos siempre alternativas a cualquier problemática que surja. Por ejemplo, en entornos privados como en públicos nos han llegado personas para resolver ciertos problemas y a través de la ciencia pues hemos ido dándole respuesta, ¿no? En algunos casos pues, han servido para publicar en artículos científicos y en otros han quedado como informes de investigación para la propia entidad solicitante. Y en definitiva es generar conocimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de los principales documentos de la creación de este observatorio, que posteriormente se elaboró en la ciudad de Guayaquil, fue el diseño, elaboración y aplicación de la primera encuesta sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Justamente fue un documento donde también participó por aquel entonces la doctora Pamela Merino Salazar, que estaba o había ya finalizado su doctorado justamente en el CISAL de la Pompeu Fabra, y junto con ella pues se elaboró un documento muy similar, una encuesta muy similar a la que se aplicó en Latinoamérica y el Caribe, y se recogió información sobre la población asalariada en la ciudad de Quito y también posteriormente en la ciudad de Guayaquil. Bueno, estos son dos libros que se generaron a través de esos resultados y donde vimos que sí es cierto que por aquel entonces, han pasado ya 4 años, principalmente los riesgos psicosociales estaban floreciendo, es decir, no era una problemática como tal, pero los problemas como son trastornos musculoesqueléticos, esas dolencias, sintomatología derivados por la exposición a riesgo ergonómico, prevalecía respecto a los factores de riesgo clásicos como son los de tipo mecánico. Esta coyuntura pues, nos sirvió justamente para reforzar o investigar todo lo que estaba concerniente a los trabajadores manuales, que por ejemplo, bien saben que en Ecuador todavía la industrialización no es como tal, y sí es verdad que todavía se siguen haciendo muchas tareas donde implica el ejercicio físico, ¿no? Bueno, estos dos documentos los pueden encontrar en Internet, incluso uno de ellos, el primero, sirvió como referencia para la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por aquel entonces elaborada por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En el año 2019. Parte, ¿no? Parte de este documento. De aquí surgieron pues, diferentes estudios, ¿no? Estudios que estuvieron centrados sobre todo en esa primera información que nos arrojó esta encuesta, y nos centramos principalmente, por un lado, en los riesgos psicosociales, porque por aquel entonces también no existía un examen completo, profundo de la situación, y elaboramos, en primer lugar, a petición justamente del Ministerio del Trabajo, un instrumento o cuestionario donde le denominamos como diseño y validación de un cuestionario para el diagnóstico de riesgos psicosociales en empresas ecuatorianas. Este instrumento, este cuestionario, todavía sigue siendo utilizado, es uno de los que propone el Ministerio del Trabajo como recomendable para ese diagnóstico preliminar de riesgos psicosociales, pero también es cierto que existen otras baterías o otros instrumentos también muy potentes, ¿no? No obstante, ahí se elaboró un programa de intervención o un borrador que permitía justamente hacer una implementación de los resultados de la aplicación de dicho cuestionario para las empresas, donde, pues bueno, a través de diferentes etapas, pues facilitaba mucho a los profesionales la implementación de programas de riesgos psicosociales en las empresas. Y también hicimos estudios, también derivados de la propia encuesta, sobre las diferencias que existían entre hombres y mujeres respecto a los riesgos psicosociales. Y nos llamó muchísimo la atención de uno de los artículos, el cuarto, que pueden ver aquí en pantalla, que se publicó en una revista científica, donde saltó la alarma, ¿no? En el sentido de que cierta población, hombres, presentaban mayor exposición a ciertos factores de riesgo psicosocial respecto a las mujeres, y donde incluso ya se veía un riesgo mucho más elevado en cuanto al problema de padecer un peor estado de salud. Eso nos llamó muchísimo la atención porque muchas veces pensamos que los riesgos psicosociales se centraban o se fundamentaban por la condición de género, en este caso femenino. Y claro, los riesgos psicosociales abarcan amplitud de factores, pero también es verdad que los hombres pueden ser también un grupo vulnerable y donde debería también observarse o establecerse también ciertas prioridades, ¿no?
También hemos utilizado justamente de los resultados de la encuesta estudios para conocer qué diferencias podían existir en cuanto a esa percepción o salud autopercibida en población joven, adulta, comparándola con los mayores. Y sí es verdad que ahí los mayores presentaban mayor probabilidad de presentar un peor estado de salud en función a las características sociodemográficas, laborales y de empleo. Y como me escucharán al final de la presentación, nosotros vamos a empezar ya a estudiar a la población adulta o en edad avanzada laboralmente, ¿no? Porque creemos que es un tema prioritario, sobre todo por los cambios demográficos que se avecinan y donde ya Ecuador presenta ciertos síntomas o signos de envejecimiento, ¿no? Y donde, bueno, la prolongación de la vida laboral es un hecho, ¿eh? Y dado por la esperanza de vida y demás condiciones. Otro aspecto que hemos abarcado muchísimo han sido los accidentes in itinere o en trayecto, ¿no? Desde el domicilio al lugar de trabajo. Esto era un tema que no se había profundizado concretamente en el Ecuador, porque, bueno, si ustedes ven las estadísticas, por ejemplo, de la PAO o de la OMS, los accidentes de tránsito, de tráfico, de transporte, pues están dentro de las principales causas de muertes violentas, ¿no? Pero no sabíamos concretamente qué es lo que estaba ocurriendo dentro de la población trabajadora. Ahí lo que hacemos es siempre estar en coordinación con el Seguro Social o lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nos proporcione información sobre los casos ya calificados por accidentes in itinere. Y bueno, se han hecho muchísimos estudios donde hemos visto que es una problemática, incluso en un periodo prepandémico la probabilidad de morir en accidente in itinere superaba en 3 veces más a la que pudiera ocurrir dentro del lugar de trabajo. Y siempre, es verdad, nos centrábamos siempre en las condiciones propias o internas del lugar de trabajo cuando estaban sucediéndose muchísimas muertes en estos desplazamientos, ¿no? Porque fíjense, por ciertas características o de infraestructura o de medios de transporte público, de los resultados de las encuestas que hicimos tanto en Quito y Guayaquil, el promedio de ida del domicilio al lugar de trabajo en algunos casos superaba 1 hora 30. Es decir, hay una exposición donde hay una densidad vehicular en cierta franja horaria y claro, aquí la legislación ecuatoriana, por lo que respecta a los afiliados, pues sí le cubre como contingencias profesionales este tipo de accidentes. Bueno, estos informes sirvieron, ¿no?, para el Ministerio de Transporte y claro, esto es un problema, como siempre digo yo, multidisciplinar. Aquí se daban coyunturas no solamente de infraestructura vial, sino también de educación vial, pero sí es verdad que también en muchos casos, y se publicó en otro estudio, el tiempo de atención temprana, en el caso del accidente, pues es de vital importancia, ¿no? Para que esa persona pues sobreviva. Y es una de las manifestaciones que, bueno, que en muchísimos foros y mesas de redondas, pues hemos ido plasmando, ¿no? Bueno, me salto esto un poco, ¿no? También aquí tienen diferentes estudios, los voy a dejar ahí para lo que los puedan consultar, todos están ya publicados, pero sí es verdad que uno de los temas importantes también ha sido cuantificar esos años de vida perdidos que se generan por muerte prematura, principalmente en edades laborales, ¿no? Y se han hecho esos estudios, por ejemplo, para dar una visión nueva, no en tasas, sino en qué pérdidas tiene la sociedad en cuanto a este tipo de muertes, ¿no? Y que se pueden evitar, se pueden evitar. Nos hemos dado cuenta que, bueno, población entre los 30 y 50 años, aún en edades productivas, que son importantes para el desarrollo y la economía del país, pues presentaban miles y miles de años de vida perdidos, con los diferentes costos sociales que generan, ¿no? Pero quisiera centrarme ya en estudios concretos, justamente este que están viendo en pantalla, que también lo pueden encontrar. Siempre nos han interesado analizar o conocer dos problemáticas principales. Por un lado, lo que son las enfermedades profesionales, que si es verdad, todavía tenemos un vago conocimiento, porque el número de registros, para que tengan una orientación, en los últimos 5 años se han calificado 3.000 enfermedades profesionales, es decir, sabemos que hay un potencial subregistro y que pensamos también que viene dado por el tema de diagnóstico por parte de los profesionales que están en las empresas,
Y en otro eje siempre han sido los accidentes de trabajo como tal. Es decir, es verdad que dentro de la seguridad y salud ha habido nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, la parte ergonómica o psicosocial o incluso todo lo que conlleva con los agentes biológicos y demás, o químicos. Pero sí es verdad que los accidentes de trabajo sigue siendo un problema pendiente de resolver, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Y claro, teníamos siempre la premisa, y de hecho había políticas públicas o ciertas recomendaciones en que los jóvenes tenían mayor probabilidad de accidentarse o morir por un accidente o como consecuencia de una actividad laboral. Bueno, nosotros pusimos a prueba esta hipótesis y nos dimos cuenta que era todo lo contrario, que en este caso eran los jóvenes, perdón, los adultos mayores, los que tenían un exceso de riesgo, mayor probabilidad. Claro, esto tiene un choque, ¿no?, con las políticas internacionales, ¿no?, con donde nos dicen que los trabajadores más vulnerables son los jóvenes, por ciertas condiciones físicas, de formación o de experiencia, pero bueno, muchas veces, como solemos decir, estas teorías o tendencias hay que aterrizarlas en el contexto para ver si o verificar si verdaderamente ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, es verdad que las estructuras poblacionales y los cambios dinámicos que se sucedieron después de la pandemia, es posible que esta realidad haya cambiado, pero por aquel entonces, pues era todo lo contrario a lo que nos decían otros estudios internacionales o de otros países. Y como te indicaba, siempre nos ha interesado los accidentes de trabajo. Y respecto al estudio anterior, donde vimos ciertas diferencias, también nos interesó muchísimo conocer cómo era tanto la distribución geográfica o espaciotemporal en el país. Y nos dimos cuenta que independientemente de la edad, el lugar, la tarea o las características laborales o condiciones de trabajo de esa población, pues los accidentes o la edad no variaba, no variaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que los accidentes tienen, o la edad tiene un patrón similar en todas las regiones del país. Y claro, esto tiene un llamamiento, ¿no?, sobre todo la autoridad pública, en el que se pueden establecer programas generalistas para todos, no indicando especificidades en función a la geografía, porque como bien saben ustedes, Ecuador, sí es verdad que es pequeño territorialmente, tiene una diversidad geográfica y social muy distinta, ¿no? Las poblaciones que están cerca del Amazonas, o la región andina o costa del Pacífico. En definitiva, bueno, este estudio fue muy satisfactorio que lo publicaran en esta revista y sirve también de llamado de atención o que se puede utilizar para la elaboración de políticas, ¿no? Y un eje principal, porque siempre queríamos conocer cuáles son aquellos determinantes o qué factores pueden influenciar dentro de la siniestralidad laboral. Y respecto al otro estudio anterior que han visto, nosotros queríamos saber en qué medida la presencia de la inspección del trabajo, que es la que regula el cumplimiento de la normativa laboral, tanto en la población formal como informal, estaba actuando, o si existía un número suficiente o ratio, según recomendaciones internacionales, de estos inspectores a nivel provincial o distribución geográfica en el país. Uno de los primeros hallazgos es que vimos que en años, en la serie de tiempo, que fueron 7 años, nos dimos cuenta, en primer lugar, que la ratio de inspectores por trabajadores, no por empresa, era inferior a las recomendaciones, es decir, estaba en 0,6, que oscilaba a 0,9, cuanto nos están indicando que debe haber un inspector por cada 100.000 trabajadores. Ese fue el primer hallazgo. El segundo hallazgo es que la distribución territorial en cuanto a esa ratio era desigual, era heterogénea. Había provincias con una alta siniestralidad, tanto de lesiones mortales como no mortales, y donde la ratio de inspectores era muy baja. Claro, eso se sobreentendía que la poca presencia de los inspectores pues podría ser un factor determinante en la alta siniestralidad, porque se concentraban principalmente en las dos provincias donde están los ejes políticos, económicos o de mayor concentración de población, que es la provincia de Guayas y la de Pichincha, ¿no? Con las dos ciudades que son Quito y Guayaquil. Este estudio, sí es verdad, que nos hizo repensar la forma de actuar o del rol o del papel que tienen que tener los inspectores.
Sí es verdad que la población informal está prácticamente desprotegida, pero la población formal, donde prácticamente todos los cuerpos legales se basan en ellos, en su protección, en su garantía de un trabajo seguro y saludable, el número de inspectores era insuficiente. Nosotros lo que hicimos, además de presentar estos resultados, es elaborar ciertas recomendaciones que pudieran ponerse en práctica dentro de este país. Una de ellas es cambiar el rol, un rol, es decir, pasar de un rol de inspección o de aplicación de la ley, que de hecho hay que hacerla, pero que fuese más de asesoramiento. Claro, el hecho de que asesoren esos inspectores conlleva a una formación mucho más específica y a mayor presencia, tanto en número como distribución geográfica. Y claro, todas estas recomendaciones, pues bueno, se trasladaron al Ministerio del Trabajo porque queríamos que eran oportunos hacérselo saber, ¿no? Y continuamos también haciendo estudios de este tipo porque pensamos que pueden afinar, ¿no?, futuras políticas o intervenciones o programas en el país. Bueno, se han hecho diferentes notas, en este caso, como ven en pantalla, una nota editorial sobre el fenómeno de la inspección del trabajo. Y bueno, también hacemos un llamamiento para que se consideren, pues bueno, estas recomendaciones o se elaboren mesas de trabajo más concretas, más profundas, con un diálogo social, pero bueno, para que la inspección del trabajo se convierta en el mejor aliado, no solamente de la protección del trabajador, sino también de un asesor empresarial, ¿no? Al empresario me refiero. Otro tema que sí es verdad que nos importaba muchísimo conocer es justamente la siniestralidad laboral en el sector de la construcción. A ver, Ecuador, sí es verdad que la mayor población se concentra en el sector servicios, en su amplia variedad. Igualmente en el sector agrícola, donde hay casi 300.000 trabajadores vigentes, pero el sector construcción había tenido un desarrollo o auge urbanístico en los últimos 5 o 7 años. Y claro, había sido poco estudiado. Tampoco que si tuviéramos que realizar un análisis de cómo se encuentra la incidencia, pues siempre nos han dicho que las actividades más riesgosas siguen siendo, pues bueno, la extracción minera, agrícola y construcción, pero no sabíamos concretamente qué es lo que estaba pasando. Aquí quisimos hacer un análisis mucho más profundo, porque como bien saben, los accidentes de trabajo en el sector construcción no solamente se deben a la ausencia de medidas preventivas o de protección, ¿no?, del trabajador, sino que había unas teorías muy interesantes que quisimos ponerlas a prueba, que era justamente la propia satisfacción del trabajador en cuanto a su desempeño, si estaba motivado para trabajar por ciertos condicionantes, y el exceso de horas de trabajo. Es verdad que aquí hay convenios donde se regula el número de horas para el trabajador en la construcción, pero a través de una encuesta nacional quisimos ver cómo se modelaban la influencia del exceso de horas de trabajo moderado por la satisfacción laboral y la probabilidad de accidentarse. Pues bueno, pues sí juegan un papel fundamental no solamente el hecho de trabajar más de 9 horas, sino que a peor satisfacción o mayor malestar dentro de la empresa, obra de construcción, por las condiciones laborales, de empleo, pues se incrementaba hasta 3 veces más la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo en esta población concreta. Este estudio lo presentamos el año pasado en el Congreso de Prevencionar y lo pueden encontrar en su libro de actas, ¿no? Es interesante leerlo porque fue un modelo poco estudiado, ¿no?, de cómo influye, ¿no?, la propia satisfacción de este trabajador y la probabilidad de accidentes. Bueno, como observatorio sí es verdad que muchas veces queremos ser transmisores de conocimiento. ¿En qué sentido? La literatura científica, la redacción, la forma de escribir muchas veces es difícil, ¿no? Le cuesta trabajo entenderla al resto de la sociedad. Y por eso nosotros siempre en redes sociales lo que hacemos es, bueno, elaborar infografías para que sean más entendibles. Y en uno de los últimos estudios, que fue más bien una nota editorial de contrarréplica a un artículo que se publicó en una revista ecuatoriana, donde abarcaban la problemática de la siniestralidad en obras de construcción, pero sin aplicar indicadores. Nosotros lo que hicimos, bueno, es hacer un ajuste
y aplicar la población, o mejor dicho, indicar como denominador la población expuesta. Pues cierto, los datos cambiaban cuando ellos indicaban que la tendencia estaba al aumento, nosotros nos dimos cuenta que la incidencia estaba bajando, ¿no? Aunque, claro, estaba influenciada por la COVID. Pero el principal llamamiento que quiero mostrarles es que la ciencia está cambiando tanto, y de hecho lo van a encontrar, que muchas veces encontramos infografías dentro de los artículos, y nosotros quisimos ponerlo también como tal, para que fuera más leíble, más entendible, en este sentido, y sobre todo la contrarréplica, ¿no? O ese comentario al artículo publicado sobre accidentes de trabajo en la construcción. Y aquí es el último, ¿no? Para que vean que también nos interesa no criticar, sino que valorar ciertas políticas públicas. Le pongo como referente que en noviembre del año 2022, concretamente, el Ministerio de Salud Pública elaboró un programa, bien un acuerdo ministerial, donde animaba de forma obligatoria a todas las empresas a implementar programas de promoción de la salud. Yo muchas veces pregunto a mis estudiantes, oye, ¿conocéis tal programa? Y dice, no, oye, pues se salió y es de obligado cumplimiento. Una vez que ya se publicó, lo que hicimos con un grupo de investigadores fue leerlo y valorarlo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues bueno, saltó la alarma en el sentido de que ese acuerdo ministerial obligaba solamente a empresas mayores de 25 trabajadores a la implementación de dicho programa de promoción de la salud. Como bien saben, un programa de promoción, primero hay que hacer una evaluación o diagnóstico de cómo se encuentra la población o el estado de salud de esa población, de sus necesidades, establecer prioridades e implementarlo. Bueno, cuando quisimos contrastarlo con el tamaño de la población o empresas menores de 25 trabajadores, nos dimos cuenta que éticamente no era correcto, por así decirlo, ¿no? Y lo quisimos plasmar en este documento, donde hicimos una visión, un punto de vista, en esta revista de políticas de salud pública, donde, bueno, dejaban atrás a un grueso de la población, que son los trabajadores de microempresas, que son muchos y aportan muchísimo para la economía o el desarrollo del país, y donde, bueno, se podían haber elaborado otras estrategias para ayudar a este tipo de empresas a que establecieran programas de promoción de la salud, ¿no? Esta función que tiene el observatorio no es valorar de forma negativa o perjudicial a una política pública, sino hacer un llamado, decir, oye, que posiblemente se tenía que haber elaborado o haber perfilado análisis de datos mucho más exhaustivos para elaborar un tipo de programas, ¿no? Bueno, lo pueden encontrar, sí es verdad que es de acceso restringido este artículo, pero yo gustosamente se lo puedo proporcionar. Último informe que hemos elaborado, ¿no? Aquí yo creo que saldrá, si no es así, posiblemente a mitad de año, y es que hemos elaborado o recopilado todos los registros estadísticos de la siniestralidad laboral, tanto de enfermedades ya calificadas como lesiones mortales y no mortales en el país. Bueno, con la información que disponíamos, la más reciente, desde 2015 a 2022, hemos elaborado posiblemente estoy seguro que es así, el primer informe de siniestralidad laboral en el país. Pero no solamente calculamos la incidencia por sectores económicos, también desagregados por sexo o grupos de edad, sino que quisimos ofrecer un orden de prioridad. Entonces, en función de varios indicadores de incidencia como de población expuesta, identificamos qué población, tanto por sexo, grupos de edad o actividad económica, presentaban las incidencias más elevadas en su conjunto, comparándolas con el resto de actividades, y que eran objeto de intervención prioritaria. Yo creo que este informe es el primero, pensamos que es así, donde recoge esta priorización, ¿no?, de intervenciones, y ahora para el 24 de abril se va a presentar a autoridades públicas, como son del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como del Ministerio del Trabajo, pues este informe, para que lo tengan en cuenta. Muchas veces, casi siempre, el Ministerio del Trabajo elabora
diferentes programas, ¿no?, de formación, capacitación o intervenciones, y yo creo que este documento le va a servir un poco para optimizar recursos o focalizar en qué actividades son las más problemáticas en el país. Una vez que esté ya editado, como les digo, puede ser que sea para mitad de año, pues bueno, se lo haremos llegar o lo publicaremos en redes sociales para que esté a vuestra disposición. Y bueno, ¿qué más hemos hecho dentro del OES, del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo? Siempre establecer redes de colaboración. Voy a mencionar las más recientes, ¿no?, aunque hemos trabajado con otros organismos, pero bueno, le voy a mostrar por pinceladas un poco lo que se ha hecho en el último año y medio, 2 años, ¿no? Gustosamente pudimos participar en este libro con un capítulo justamente del estudio de burnout en países de Latinoamérica, donde contribuimos a un estudio que hicimos en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre las condiciones y situación en la que se encontraba sobre este fenómeno psicosocial, y lo pueden encontrar en Internet con mucha facilidad. Y este otro, que tuvimos la oportunidad también de colaborar con el observatorio, por aquel entonces Observatorio de Neumoconiosis en las Américas, que ahora es Observatorio Internacional de Neumoconiosis, pues hemos elaborado un aporte también para un libro que saldrá justamente a mediados de este año sobre la problemática de la silicosis, asbestosis y la enfermedad de los mineros del carbón. Aquí lo que hicimos, bueno, es recoger en 32 años, a través de los registros estadísticos de mortalidad o de defunciones, dónde se concentraban o cuál era la incidencia más elevada en función a la distribución geográfica. Y como pueden observar, algo interesante que saltó, ya se lo adelanto antes de que lo puedan leer, es que la enfermedad de los mineros del carbón en los últimos 20 o 30 años posiblemente se ha incrementado la incidencia. Tengan en cuenta que Ecuador no había explotado, no había desarrollado en la última década la minería, pero ahora, hoy en día, pues ha habido un boom, una revolución, incluso la minería ilegal, ¿no? Y pensamos que el número de casos de esta enfermedad, de los mineros del carbón, pues va a ser un problema sobre todo en ciertas regiones del sur del país, pegando a la Amazonía, que es donde ahora mismo se está produciendo toda la extracción de minerales. Bueno, esto es otra contribución más a lo que hacemos nosotros como observatorio de carácter internacional. Y este último, pues bueno, yo creo que ha sido el más revolucionario, posiblemente le tenga yo cierto cariño, porque aquí lo que hemos es trabajado con Solca, ¿no?, que es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en el Ecuador, justamente con el Hospital de Solca de Guayaquil. Sí es verdad que este estudio surgió de un proyecto de tesis de maestría, donde se pretendía conocer el riesgo, ¿no?, de mortal, o la probabilidad de mortalidad por padecer este tipo de enfermedad en función a distribución geográfica, pero para menores de 19 años. Lo que hicimos fue darle la vuelta y valoramos el riesgo en poblaciones adultas o de edad avanzada. Bueno, es un estudio que se encuentra ahora mismo en revisión en una revista científica, y aquí lo que vimos que había unas diferencias muy marcadas tanto de altas hospitalarias, es decir, de los registros hospitalarios que padecen esta enfermedad, como de mortalidad. Por ejemplo, Pastaza, Azuay, Santo Domingo, Tungurahua, como Loja, son provincias que justamente la leucemia está como un problema de salud y en aumento. ¿Qué es lo que hicimos en este estudio? También como aporte, identificar todos aquellos riesgos atribuibles a esta enfermedad de la leucemia linfoide y sus posibles causas, ¿no?, una explicación, ¿no? Y aquí vimos pues la industria petrolera, la minera, lógicamente, pero también se menciona que la altitud puede ser un factor determinante. La altitud, por ejemplo, pasado los 2.500 metros de altitud. Y también le adelanto que se está haciendo un estudio para este caso, para una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, donde se va a verificar en qué medida la altitud puede ser un factor añadido a la aparición de este tipo de enfermedad de la sangre. Y bueno, ya para finalizar la investigación colaborativa, este estudio, pues bueno, ha sido muy grato porque por las imágenes, esas fotos, yo creo que a algunos de ustedes les puede sonar esas caras, como son Michael Silva,
Pamela Merino y Fernando Benavides. Bueno, los últimos meses hemos trabajado en un levantamiento de un perfil global, donde desde el punto de vista metodológico, donde se han elaborado una serie de nuevos indicadores que incluso puede ser que los utilice Chile como Uruguay, pues se ha levantado una información o un perfil de qué situación o estado se encuentra la población trabajadora, ¿no? En cuanto a estructura productiva, mercado de trabajo, exposición a factores de riesgo, estado de salud, y lógicamente aquí se realizan una serie de reflexiones donde vemos que la precariedad laboral puede ser que vaya en aumento y por tanto un deterioro del estado de salud. Y esto va a ser un problema serio en los próximos años. Este informe, pues bueno, cuando ya esté editado, porque se encuentra ahora en revisión, va a colaborar también lo que es la OIS, o el Observatorio Iberoamericano de la Seguridad y Salud, en el trabajo con estas tres universidades. Y ya para finalizar, pues bueno, este 24 de abril, bueno, es el 26 cuando se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros vamos a reunir para el día 24 a organismos públicos, como es el Ministerio del Trabajo o representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque vamos a presentarle ya resultados, como también se va a realizar unas mesas de debate en cuanto a la sostenibilidad dentro de la organización y qué futuro y retos nos espera por llegar. Se va a firmar ciertos convenios para trabajar conjuntamente, como siempre solemos hacer, pero se van renovando cada ciertos años. Y bueno, para ya finalizar del todo, comentarle lo que dije al principio, que estamos elaborando, en qué situación nos encontramos en cuanto a proyectos de investigación. Y de ahí les animo a que si quieren participar, pues gustosamente las puertas están abiertas. A nosotros nos interesaba mucho conocer la población adulta. Es verdad que todavía Ecuador presenta una pirámide poblacional, bien perfilada, pero ya se está adelantando a un cambio de su estructura. ¿En qué sentido? Se ha aumentado la esperanza de vida, la fecundidad está bajando muchísimo y se prevé que para 2050 haya más población adulta que niños nacidos, para el caso de Ecuador, muy similar a lo que está ocurriendo en otros países del mundo, incluso ya para poblaciones envejecidas, como pueden ser en países de Europa. Nos interesaba conocer cómo se encuentra, dónde están los trabajadores de edad avanzada, entendiendo no de forma negativa los trabajadores de avanzada, sino población que supere ya los 55 años de edad, porque se va a prolongar seguramente la edad de jubilación o de retiro aquí en el país, por la coyuntura política y económica, sobre todo por temas de la seguridad social, y va a ser una población objeto de estudio, principalmente. Ahora mismo, en torno al 13% se encuentra esta población de 3 millones y va a pasar a un 17% para el 2030. Es decir, va a ir aumentando, ¿no? Y este proyecto, pues bueno, que tiene una duración de 2 años, donde están participando también investigadores internacionales, pues vamos a hacer un levantamiento, ¿no? Como a su vez, a través de todos los resultados que tengamos, pues bueno, vamos a establecer ciertas recomendaciones y elaborar también unos documentos que puedan servir para las políticas públicas. Esto es algo prioritario. Yo siempre digo que antecederse es prevenir, y es momento de adelantarnos a esta jugada. Bueno, ya finalizo con esta intervención y sobre todo, bueno, como se suele decir, para redes sociales, en LinkedIn nos pueden encontrar como OES, Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud del Trabajo, y a vuestra entera disposición para poder colaborar, ¿no? En todo lo que se pueda y espero que, bueno, este pantallazo rápido os haya dado una imagen, ¿no? De qué hacemos y cómo lo hacemos en el Ecuador. Muchas gracias, Antonio, por esa presentación. Había un par de preguntas por el chat que no sé si prefieren hacerlas por micrófono. Francisco Márquez había escrito una pregunta, si está por ahí. Sí, No. hola, Ah, buenos días. Ya que me brindas la oportunidad, saludar a Antonio y a todo el equipo de FISAL, a Consola, a Fernando, etcétera, y formular una pregunta que yo sé que no es sencilla, pero que tenga la oportunidad, Antonio, de
de explicarlo. Es decir, los informes que realiza con tanta frecuencia y yo creo tanta profundidad el OES, el Observatorio Ecuatoriano, ¿tienen algún impacto en los sistemas públicos ecuatorianos de protección de la salud de los trabajadores o se quedan en investigaciones técnicas y poco más? Es una pregunta delicada y sé que Antonio saldrá airosamente de ella. Bueno, la respuesta breve y ahora la desarrollo un poco más. No siempre es el impacto deseado, no siempre. ¿Por qué? Yo siempre digo que la ciencia y la política no empatan, no empatan, no empatan. No sé que sea un tema prioritario de declive como pasó en la pandemia y demás. No, no empatan, no, o no suelen empatar. Sí es verdad que nuestra función como observatorio es la de observar y de generar conocimiento y hacérselo llegar a aquellos actores que tienen la potestad, siempre y cuando la voluntad, de poder considerarlas y implementarlas dentro de las políticas públicas. Ya nos gustaría, ¿no? Ya nos gustaría que hubiera ciertas recomendaciones en base a los estudios, porque pensamos que pueden servir de ayuda, pero muchas veces, pues bueno, nuestra función no es la de hacer política pública, sino de dar recomendaciones o por lo menos sugerencias. Por eso siempre queremos que los agentes públicos, también privados, se puedan realizar mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo son imprescindibles para que, bueno, los resultados de investigación, no solamente los nuestros, sino también de otros investigadores de aquí del país, pues se puedan consensuar, ¿no? Y ya los actores públicos, pues que, bueno, lo traspasen a política nacional. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Gracias. ti. César tiene una pregunta y después Fernando. Sí, gracias, buenos días. Antonio, un saludo desde Ecuador. Muchas gracias. Desde el ámbito laboral, como trabajadores, nosotros tenemos una preocupación porque verdaderamente en el Ecuador existe el comité interinstitucional que está funcionando aparentemente de vez en cuando, pero no tiene nada de esta información, de estas secuelas que tenemos en cuestión de la accidentabilidad y las enfermedades ocupacionales. El Ministerio de Trabajo en estos últimos años, un año aproximadamente, está empeñado supuestamente en brindar capacitación por Zoom, pero únicamente recepta nombres, todo, y no se transforma en un programa verdaderamente como lo está mencionando Antonio, que me parece que es muy elocuente y necesario que esto se difunda y estos temas que se conozca a la población trabajadora, porque definitivamente el que sufre más en estos problemas, tanto de accidentes de trabajo como enfermedades, son los trabajadores. Muchas gracias. Pues César, lo primero, qué alegría de verte. Yo sé que tú De eres igual uno de manera. los principales representantes del gremio sindical en el Ecuador y tu trayectoria lo avala. Y llevas razón, muchas veces deberíamos, hombre, no es nuestra función como tal, ¿no? Lo que sí solemos hacer es organizar mesas de trabajo en la medida que podemos, pero ahora mismo ten en cuenta que hay una coyuntura social, política, económica, donde incluso con más fuerza los resultados que tenemos, o que puedan tener también otros investigadores, puedan ayudar a priorizar recursos. Yo siempre digo que las capacitaciones están bien, no digo que no, pero también es cierto que es la alternativa más fácil o más económica y posiblemente no tenga el impacto. Yo creo que aquí hay que realizar cambios estructurales, de pensamiento, incluso ya se está hablando de ética o de responsabilidad hacia esta población trabajadora. Y también es cierto que los trabajadores informales van en aumento. ¿Quién los protegerá? ¿Cómo estarán? ¿En qué situación? En definitiva, son retos que tenemos que ir ya aterrizando porque, como suelo decir, se pasa el tiempo y no estamos para perderlo. Bueno, desde luego. Te lo agradezco. Un abrazo enorme, Antonio, y te lo agradezco mucho. Gracias a ti, César. Fernando.
Sí, buenas tardes y buenos días, Antonio, y gracias por el trabajo y sobre todo felicitaciones por por las horas que hay ahí detrás, ¿no? Y el esfuerzo enorme, inmenso que hacéis, que lideras tú, ¿no? Yo quería, bueno, primero también, ahora está los comentarios que hacía, ¿no? Con César y antes con Paco, ¿no? Perdón, Fernando, se escucha muy mal tu micrófono. Hola, ¿ahora mejor? ¿No? No, no tanto. Tengo que invertir en un nuevo micro. No, quería decir, estaba felicitando a Antonio, yo creo que se ha escuchado por el enorme trabajo, y también un poco en el debate que había ahora, ¿no? El papel de la academia, ¿no? Yo creo que los observatorios juegan ese papel de bisagra entre la academia y las políticas, ¿no? Las políticas sindicales, las políticas empresariales, las políticas públicas, ¿no? Yo creo que esta función es esencial de servir de puente, ¿no? Y proporcionando información para que los debates sean más realistas, para que los debates lleven a soluciones factibles. Yo creo que esta es la función y lo has mostrado con este trabajo que has resumido también y de manera clara. Yo creo que esto ilustra y animo a generar observatorios entre la academia y en las colaboraciones que planteas, ¿no? Posiblemente en esta definición de las tareas que tiene que hacer un observatorio debería de estar también la opinión de los trabajadores, de las empresas y de la administración. Tiene que haber un ir y venir, ¿no? Para que el trabajo sea lo más efectivo, pero esto cada país, cada institución tiene su propia dinámica, pero es una reflexión muy interesante, ¿no? Y que nos podría llevar mucho tiempo. Yo quería hacer una pregunta, y que ahora hemos hablado estos días aquí cuando Antonio ha estado aquí con nosotros, es el de la informalidad. Porque este es informe que acabas de mostrar y que hemos participado y que resaltaba tan importante de la siniestralidad, que a mí es una palabra que no me gusta, es una palabra ligada al concepto de aseguramiento, ¿no? Y nosotros aquí no es un tema solo de aseguramiento, ¿no? Son lesiones y enfermedades, ¿no? Pero más allá de esta discusión, si quieres, más académica. Esto que vemos es lo que vemos en el trabajo formal. O sea, cómo el observatorio, ¿no? Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Espíritu Santo puede ayudar a poner sobre la mesa en esos debates que estáis promoviendo toda la realidad de lesiones y enfermedades que se están produciendo en esa población informal que no sabemos porque no se registran las lesiones. ¿Cómo se puede? ¿Estáis en estos momentos con algún proyecto que pueda levantar esa información tan imprescindible? Pues, Fernando, muchas gracias. A ver, nosotros lo ideal sería volver a replicar, con algunos matices, la encuesta que se hizo años anteriores. Es de vital importancia hacerlo a nivel nacional, con todos los puntos geográficos, incluido Galápagos, que muchas veces pensamos que no, pues sí, allí hay una población trabajadora dedicada al turismo que también es objeto de análisis. El aplicar nuevamente ese tipo de encuesta, que recoge muchísimas dimensiones, sería obligatorio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Ecuador todavía no ha ratificado ciertos convenios o recomendaciones de la OIT, lo cual como que te limita un poco o no les obliga a hacer este tipo de levantamientos. El hecho de no hacerlo, por ejemplo, desde mi universidad, es muchas veces por falta de recursos, recursos económicos, que yo creo que ahí tanto las empresas privadas, por qué no decirlo, financiamiento externo, internacional, como también cierto financiamiento de los organismos públicos, pues sería un tema que creo que hay que hacerlo, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas veces elaboramos políticas sin previo conocimiento de lo que tenemos internamente y siempre
digo, este conflicto, ¿no? Aplicar la encuesta es de vital importancia. Ahora, nuestro observatorio, si es verdad, que sirve, bueno, ese eslogan de bisagra, pero muchas veces los organismos públicos que se reúnen con nosotros no dependen de sí, sino de otros entes más superiores. Y posiblemente la coyuntura social, política, es la que todavía no se le ha dado prioridad. Hay otros temas más problemáticos en el país, posiblemente, puntuales. A largo plazo, posiblemente el nuestro saldrá algún día, ¿no? Pero bueno, el 24 de abril se realizará una reunión que pensamos que va a tener su fruto y que será una segunda sesión para noviembre. En ese caso, en el mes de noviembre, sí vamos a hacer un evento de trabajo justamente para plasmar pues totalmente los resultados que vamos a adelantar ya mismo, ¿no? Y claro, ahí invitaremos a actores internacionales también, ¿por qué no? Para que sirvan, pues bueno, para plasmar esta problemática y hacer un guión o mesa de trabajo para que se le dé importancia sobre todo a la población informal. Yo creo que es algo que nos preocupa porque el trabajador formal tiene un vaivén, pasa de la formalidad a la informalidad y viceversa, y no sabemos verdaderamente su estado de salud donde se ha dañado. Pensamos que en la informalidad, pero quién sabe, ¿no? Si es al revés. Pero bueno, un problema que tiene ahora Ecuador es el tema de la seguridad social, donde cada vez son menos afiliados. Y eso va a tener un impacto, una repercusión en la distribución de los recursos, sobre todo sanitarios. Pues eso, Fernando, esa es la idea que yo aportaría también a lo que has comentado y gracias. Gracias, Antonio, y gracias, Fernando, por la pregunta. Dado el tiempo, yo creo que vamos a ir con la última pregunta. Juan Carlos Flores tenía la mano levantada. Muchas gracias. Un saludo acá desde el Ecuador, desde nuestra región amazónica. Un gusto saludarles a todos y especialmente a ti, Antonio. Realmente muy complacido y muy atento a lo que tú mencionaste. Existe algo muy fundamental y algo particular de nuestro país. Nosotros acá en la región amazónica, al ser una región petrolera y agrícola por historia, sin embargo, es una región en la que ha habido muchas limitantes y muchas limitantes desde un contexto social y político en el que todo lo que es servicios de salud, servicios de trabajo, realmente ha sido bien abandonada. Sin embargo, desde la seguridad y salud laboral, nosotros, como quien dice, siempre tratamos de ver acciones inmediatas a fin de contrarrestar de pronto esta falta de comunicación que recibimos acá desde la región amazónica. Pero sin embargo, me atrevo a decir, los pocos investigadores que estamos ahora acá, tenemos que buscar esas alternativas, no solo en el trabajo formal, sino a través del trabajo informal y algo muy importante que hay acá en la región amazónica, que es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario que se da por historia, que se da por cultura y que sin embargo un trabajo no tomado en cuenta y cuyos índices de enfermedad en comunidades indígenas son bastante fuertes. Entonces, yo lo que quiero más que nada resaltar el trabajo de Antonio e invitarle para que dentro de sus planes estratégicos desde el observatorio nos tome en cuenta esta región amazónica a fin de que poder ser unos agentes multiplicadores de investigación, de observar qué es lo que está pasando y estemos en un país tan pequeño, pero que la seguridad y salud se replique a todos los rincones de nuestra patria. Realmente será un gusto poder trabajar, como digo yo acá, prácticamente en la Amazonía lo que hago es un trabajo etnográfico, estar con las culturas, con los grupos de asociaciones, productores, ganaderos, agrícolas, y créanme que desde su percepción y desde su óptica de lo que es riesgo, lo que es salud, es muy interesante. E invito a Antonio y a todas las comunidades de investigadores que me pueden estar observando. Realmente nuestra región amazónica es muy rica y hay algo muy fundamental, que trabajamos bajo un marco de sostenibilidad ambiental en el Amazonas. Entonces, pienso que hay mucho por investigar. Hasta recientemente hicimos una pequeña investigación de la afectación que tienen los lancheros, que se llaman acá, aquellas personas con embarcaciones que llevan sus productos a través del río Amazonas y recorren grandes distancias, y la manera como el sonido de las lanchas ha afectado la cuestión auditiva de todos estos trabajadores que por cultura han trabajado.
Entonces, más que nada eso, Antonio, agradecerte y pedirte de que cuentas acá con una institución estratégica como Leeds Oriente, de que podamos articular investigaciones en esta región amazónica que comprende una serie de provincias que ha generado durante la historia del Ecuador mucha producción y rentabilidad para nuestro país. Muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, a mí siempre ha sido, yo diría que hay cierta región de la Amazonía que son prioritarias, ¿eh? Hay prioritarias y requieren una atención, sobre todo por las décadas de desarrollo y aporte que han tenido para el país. Hay que darle su recompensa, ¿no? También como derecho, ¿no? De salud. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias a todos. Yo creo que por tiempo lo podemos dejar hasta acá. Antonio ya lleva casi una hora conversando con nosotros, así que muchas gracias por la buena disposición. También si lo quieren contactar, estaba en la presentación, están tus datos de contacto y el El LinkedIn. mismo- Y el mismo- si quieres compartir tu mail, también bienvenido. Sí, Y sí, de todas formas, esta presentación va a quedar grabada y subida en el YouTube del CISAL. Lo pueden buscar tal como suena en YouTube. Así que muchas gracias a todos por venir. Ahí está el mail de Antonio en el chat y gracias por la participación. Y gracias nuevamente, Antonio, por la buena disposición. siempre. Gracias a todos y un saludo grande para Ecuador. Hasta luego, gracias.